Hola, ¿qué tal, Pau? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu nuevo episodio de tu podcast favorito, que llegó un poco tarde, pero llegó. Y pues, primero que nada, de verdad quiero pedirte una disculpa porque este episodio se tenía que haber estrenado el día de ayer, pero pues fue algo que no hice. Pero bueno, basta de discursos y de disculpas porque ya estamos con tu nuevo episodio. El día de hoy, quiero decirte que volvemos a lo que son las historias del deporte. Esta historia la cuento desde la temporada 1 de Julián, ya casi cuando iba a acabar. Ahora que lo pienso y que cada vez que me pongo a hacer estos podcasts de episodios y todo eso, me doy cuenta que literalmente desde la temporada 1 de Julián fue como que el plus, el auge de lo que fue los deportes y todo eso para Julián chiquito, porque de verdad era como que no me había puesto a pensar en las veces en las que competí en diversos lugares para varios deportes, como fue la carrera, fútbol, básquet, pero pues bueno, o sea, fue algo como con un detalle que me di cuenta que pues estuvo siempre presente ahí en mi vida, pero no me di cuenta realmente. Pero bueno, y retomamos con la historia del día de hoy. Recuerdo bien que esta historia se abarca en lo que fue mi último año de primaria. Haz de cuenta que en la primaria hacían lo que eran competiciones, a veces tenemos una materia que se llamaba pues educación física, la clásica de que pues practicabas actividad física y todo eso. Y así como el episodio 1 de tu podcast, que te conté que hacían lo que eran carreras por formas de competiciones, también entre esas competiciones existían como carreras, aparte de las de carreras, existían también otros rubros en donde podías participar. Entre esos estaba el fútbol, el básquet, las carreras y el salto olímpico, de esos que saltan así, de esos de los que vas así corriendo, así, corre, 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 y saltas. Pero ahora que me van dando cuenta, esta historia más bien es de la secundaria, en el primer año de secundaria, ahorita que lo recuerdo, perdóname. Pero, pues, se hacían diversas competiciones de que, pues, para ver quién era el mejor en ciertas cosas. Y recuerdo que cada cierto tiempo se hacían de que las competiciones interescolares, de que las secundarias participan para ver quién consigue el premio a mejor salto largo, carrera de 100 metros, carrera de completa. Y pues todos esos premios se hacían a un solo grupo que participaba por cada secundaria, es decir, por cada secundaria participaban 5, cada uno tenía que participar en un solo ejercicio, en un solo rubro para poder participar. Pero bueno, ya habiendo explicado todo esto, recuerdo que pues iniciaron las convocatorias y yo a mí me emocionaba, yo para esto yo ya estaba de que jugando fútbol, jugando básquet, de que carreras así, de que casi en su mayoría era fútbol y carreras. Y ahora que me preguntas acerca del fútbol, creo que me le perdí el interés, creo que desde prepa. Desde prepa fue que le perdí el interés al fútbol y todo eso. Aprovechando que salió justamente el tema de ahorita el fútbol, de que se me gustaba y todo eso. Pero bueno, yo recuerdo que practiqué, o sea, no, bueno, practiqué después, pero participé en todos, o sea, de que participé en fútbol con el equipo que estaba ahí, participé en básquet, carrera y todo eso, pero pues casi en su mayoría perdía yo como que, no, no puede ser. Pero quedaba un rubro que me faltaba por participar, vaya, para competir para ver si se iba. Y era el de salto de longitud, en el que vas corriendo como por unos 50 metros, corriendo, corriendo, tienes que agarrar así súper, súper bueno, saltar detrás de una línea y hacer como que el mayor recorrido después del salto, o sea, es como que un salto con impulso para ver de qué, y yo haciendo desde hace rato como la representación de cómo es, de que haz de cuenta que esta es la línea desde la que tienes que saltar y ya todo lo demás es acá salen desde que vas corriendo, no sé qué, y... Pero bueno. Y pues recuerdo que en el primer intento lo hice bastante bien y me dijeron de que, a ver, pruébalo otra vez, de los que estaban ahí checando para ver cuál era tu récord y ver si clasificabas para poder avanzar a la siguiente etapa, que eran las eliminaciones. Haz de cuenta que se ponían los mejores y como solamente tenía que ir un participante por cada reto, pues yo recuerdo que me dijeron de que, pues presente mañana las pruebas otra vez y yo de que, no puede ser, no puede ser, esto está sucediendo realmente. Porque yo me emocioné demasiado, dije, ya llegué triunfante ese día. Porque los de mi salón me dijeron, ¿y si lo lograste? Y yo, no puede ser. Hasta la pregunta ofendí. Bueno, no les respondí así, pero sí les dije de que sí, sí,
me dijeron que avanzara a la siguiente ronda y todo eso. Y de hecho hasta los profesores me dijeron de que, muchas felicidades, sigue así, pero sí me felicitaron. Y pues ya, pasó el día y yo estaba de que muy emocionado. Tenía, perdón, tenía que solamente participar contra otro para ver quién ganaba para ir a participar. Recuerdo que estas competiciones se harían en lo que fue el Venustiano, que fue un estadio que está allá por el centro, creo que sí lo conoces. Pero bueno, y pues llegó el dichoso día en el que teníamos que participar para ver quién iba a ser. Recuerdo que él empezó y pues de que corrió y saltó y fue como que, no manches, ¿podré realmente superar esto? Y así fue cuando llegó mi turno y yo estaba de que es ahora nunca. Y empecé a correr y empecé a correr y empecé a correr. Porque solamente era un solo intento. Y empecé a correr y empecé a correr y ¡pam! Salté y ¡pum! Logré superarlo. Likes y debería cambiar mi silla. Que por cierto me he dado cuenta de que no le has dado likes. Pero bueno. Recuerdo que logré pasarlo por... Sí hubo un margen de diferencia, sí fue como que unos... un metro más o menos de diferencia, lo cual sí era demasiado considerando de lo que teníamos que hacer. Pero bueno, me dijeron de que tú estás seleccionado, acabas de pasar a la siguiente etapa y pues va a ser el día tal, van a iniciar las competiciones, vas a participar contra las secundarias y pues en ese tiempo tú tienes que practicar. Y yo recuerdo que me lo tomé muy en serio porque donde vivía antes en esta temporada había como que una parte de un lote vacío tal cual, pero pues de que había pasto y todo eso, o sea, un lugar perfectísimo para practicar. Y yo recuerdo que en las tardes después de la secundaria, después de hacer mis quehaceres, porque sí hacía quehaceres después de la secundaria, pues recuerdo que me iba con mi hermana y con mis primitas y nos ponemos de que, oiga, vamos a practicar saltos, y ya íbamos de que todos corriendo así en grupito de que ¡guau! Íbamos corriendo y pues brincaba y practicamos. Y fue durante unos 3 4 días que estuve practicando así todo eso. Hasta que llegó el dichoso día. Recuerdo que esa vez, el día de la competición donde íbamos a participar contra otras secundarias, pasaron por nosotros ahí, o sea, de que el punto de encuentro era en la secundaria y de ahí nos llevaron en lo que fue un transporte público, o sea, bueno, no público, o sea, de un transporte de una camioneta que rentan para movernos así. Y pues éramos 6, o sea, era como que los top así globales de diferentes salones y era como que nunca nos habíamos visto en la secundaria, era como que el verdadero crossover. Y pues ya, llegó el día y yo la verdad sí estaba muy nervioso porque yo era casi de los últimos en participar en ese evento. Y pues empezó de que todo temprano, a las 8 ya estábamos ya ahí habiendo llegado, calentando y todo eso. Y ya nos empezaron a repartir hacia los lugares en donde tenemos que ir participando. Y pues recuerdo que en donde yo estaba participando me enfrentaba contra 4 secundarios, o sea en total éramos 5. De esos 5 ay, perdón, es que casi se me apaga el celular. De esos 5, iban pasando de 2 en 2 para ver quién hacía el mejor salto y así iban escalando hasta ver quién llegaba mejor. Recuerdo que me puse muy nervioso porque dije, no puede ser, esto es real. Y pues había personas de nuestra secundaria que eran profesores que nos habían acompañado a vernos participar, de que nos estaban apoyando así en las gradas de que, secundaria tal, tal, ustedes pueden. Y pues ya empezó primero los de mis demás compañeros, de que primero 100 carreras de 100 metros, luego carrera de 1 kilómetro y todo eso. Pero bueno, llegó mi momento en el que ya tenía que participar. Yo estaba de que, no puede ser, ¿qué está pasando? Pero bueno, recuerdo que inicié yo, esa vez sí recuerdo que sí inicié yo, y fue como que tengo que lucirme. Y ahí tenías que hacer 2 saltos, y de esos 2 saltos cualquiera de los dos tenían que quedar mejor que en el de tu compañero. Yo recuerdo que en el primero dije, wow, pero salté no muy bien porque recuerdo que estaba nervioso en el camino. Y para el segundo dije, no voy a dejar que esto termine aquí. Y empecé a correr, y empecé a correr. ¡Wow! Bueno, exageré un poquito ahí, pero o sea, sí salté y pues sí logré una diferencia entre mi primer salto y el segundo salto. Y pues llegó el turno del siguiente, brincó y todo eso. Y en mi primer asalto logré pasar, o sea, logré superarlo en cuestión de distancia. Y después de eso fue cuando pasé a la siguiente ronda. Y en el segundo estuvo muy difícil,
muy difícil porque recuerdo que estaba un poquito más alto que yo y aparte de eso saltaba demasiado. Recuerdo que en el primer intento quedamos los dos casi a la par, pero como él inició, yo tenía que hacer el segundo salto y superarlo. Pero ya estaba más centrado en confianza y dije, no, tengo que seguir, tengo que seguir. Y pues ya para ese entonces yo me estaba arbuchando de que, Julián, 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 y yo de que, saludos, saludos. No, pero de que estaba de que más motivado y fue cuando empecé a correr. Y brinqué. Y lo logré pasar. Y para esto, y yo estaba prácticamente en la final, vaya, o sea, de que pues como solamente éramos cinco, pues fue rápido todo eso, o sea, los descansos eran como de entre unos 5 minutos, más o menos, porque pues solamente eran 2 intentos por persona. Y pues llegó el turno del siguiente. Recuerdo bien que en cuanto lo vi dije, esto es serio, esto es serio. Porque recuerdo que se traía tenis especiales para el deporte y todo eso que yo no sabía hasta tiempo después. Y pues recuerdo que en su primer intento sí hubo un gran margen de diferencia en mi primer salto porque yo inicié primero esa vez. Y llegó el tiro decisivo, bueno, el salto decisivo en el que se iba a decidir si podía haber ganado o no. Y empecé a correr. Y ya estaba de que yo súper motivado, dije, no, tengo que hacerlo porque ya venía de victorias anteriores. Y brinqué. Y yo literalmente fue como que pues volteé y dije, gané, pero no. Dijeron que me quedé prácticamente a nada de superarlo, pero debido a que pues en su primer salto y en el segundo pues fueron ligeramente mayores a los míos, pues se llevó la victoria del primer lugar. Pero pues no me fui con las manos vacías, me dieron lo que fue una pequeña medalla que según yo debe estar en casa de mi señora madre. Like si debería ir a visitarla. Pero pues me dieron la medalla y recuerdo que pues yo estaba de que pues feliz de que a final de cuentas nunca había pensado en llegar tan lejos y mucho menos en algo que pues prácticamente pues no tenía apoyo porque recuerdo que cuando le empecé a platicar sobre eso a mi mamá me decía de que pues X y todo eso, pero recuerdo que yo llegué muy contento ese día de que mira lo que te traje y pues le di la medalla y pues fue ahí cuando después de mucho tiempo me felicitó, fue como que ok. Y pues ya, la verdad es que esta es una historia un poquito más movida, un poquito más express porque... mañana nos vemos. Y pues es una historia muy bonita porque realmente tenía tiempo que no la recordaba y que mucho menos la había hablado. Y fue la primera vez que que mi señora madre me felicitó en algo que estaba haciendo en la secundaria. Pero bueno, recuerda darle like, suscríbete y comenta. No, no es cierto, pero te extraño mucho. Ya quiero verte mañana. Y nos vemos, Pau. Descansa.